ministro francés, Manuel Valls, como decíamos, compareció ante la Asamblea Nacional este martes y dijo que los recientes ataques en París han dejado constancia de dos cosas: que se necesita una mayor vigilancia de los sospechosos de terrorismo, pero también que hay que educar a los peligros que conlleva la radicalización. Vamos ahora a Miami para hablar con Joaquín Roy, el exdirector del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, una de las cosas que hemos podido observar es que una de las sospechosas, esta mujer que ahora está en Siria, que pasó por España, Turquía y llegó a Siria, también este otro sospechoso que hoy ha sido detenido en Bulgaria. Esto se debe en parte a este tratado de Schengen, la libre circulación de ciudadanos europeos por los territorios de los países miembros. ¿Debe Europa cambiar ese tratado para impedir la circulación de individuos, de posibles terroristas? Bueno, lo que se va a tener que hacer es un poco caso por caso y con mucho cuidado, porque el Tratado de Schengen es una de las mejores conquistas de la integración europea. Entonces se va a tener que encontrar una fórmula aceptable a la mayoría de los gobiernos para ajustar un poco más el control, ¿no? Pero no va a ser fácil. De momento el Parlamento Europeo se opone a esas medidas restrictivas, con la excepción de algunos países que ya lo tienen en sus tratados, ¿no? Como es el caso del Reino Unido. Pero ¿cómo va a combatir Europa esta nueva amenaza? Por ejemplo, hay países como Francia y el Reino Unido que abogan porque se impongan controles fronterizos. ¿Qué pueden hacer contra esta nueva amenaza? Bueno, lo que pueden hacer es ponerse de acuerdo, pero lo que no se puede hacer es en unos minutos cambiar los acuerdos, cambiar los tratados, ¿no? Se puede ir a una serie de medidas puntuales, concretas, de control de comunicaciones en ese sentido. Pero si esto naturalmente va a cambiar esa libre circulación, que de todas maneras esa libre circulación también está limitada. O sea, por los tratados también, en cualquier momento, cualquier Estado miembro, por medidas de seguridad, por medidas de urgencia, por lo que sea, esto puede restringir el acceso por las fronteras, ¿no? Eso no es ninguna novedad. Se hace frecuentemente, por ejemplo, en casos de cumbres internacionales en donde una ciudad pues está declarada fuera del alcance de todo el mundo, pero es cuestión de estudiarlo. Ahora, hay algunos que también abogan, sobre todo Francia está pensando en cambiar sus leyes. En la Eurocámara ahora mismo está pendiente la aprobación de este registro de datos de pasajeros aéreos. ¿Debe la Eurocámara aprobar este registro de datos para facilitar precisamente la tarea de los que buscan a posibles sospechosos de terrorismo? Bueno, debe estudiar cualquier propuesta y entonces aprobarla de acuerdo con la legislación vigente, ¿no? Y no me extrañaría nada que el Parlamento Europeo adoptara esas medidas restrictivas, que puede ser por un cierto tiempo, ¿no? Pero hay que ir con mucho cuidado en el sentido de no destruir lo que se ha logrado hasta ahora, ¿no? Pero si se tiene que ir para un mayor control, pues probablemente entre los gobiernos y el Parlamento Europeo eso puede ser acordado. Muchos se preguntan si al imponer todo este tipo de medidas se priva a los ciudadanos de sus derechos a la privacidad, por ejemplo. Pero ¿qué es más importante en estos casos, el derecho a la privacidad o la seguridad de los ciudadanos? Bueno, depende de lo que los ciudadanos consideren que es sus límites de la privacidad, ¿no? Si eso puede llegar a que esos datos íntimos, muy personales, sean difundidos, pues naturalmente va a haber los controles, ¿no? Pero la mayor parte de los ciudadanos, si se les explica en una forma razonable, estarían de acuerdo en el que hubiera mucho más control de los datos, sobre todo de los pasajeros en esos sentidos, ¿no? Pero es cuestión de estudiarlo con un poco de cuidado, porque la adopción de medidas urgentes, drásticas, en el fondo también va en favor de los que están en contra de conservar las libertades fundamentales, ¿no?
No va a ser fácil. O sea, esto es lo que estoy tratando de decir, ¿no? ¿Va a hacer falta más leyes para combatir esta nueva amenaza yihadista? No cabe la menor duda, no cabe la menor duda que va a hacer falta más leyes para controlar los movimientos de los ciudadanos y también, claro, lo que va a necesitarse es más recursos y lamentablemente resulta de que los recursos no existen. O sea, el otro día se dio muy claro, los gobernantes lo estuvieron diciendo, ¿no? Es que no se puede poner un policía en cada metro cuadrado de Europa, ¿no? No hay recursos, ¿no? Probablemente se va a tener que ir a un sistema en donde con las nuevas tecnologías se tenga una información más precisa y se comparta mucho mejor entre las agencias de seguridad, ¿no? Aquí también hay un aspecto que hay que tener en cuenta, que claro, hay esa especie de rumor, esa especie de reticencia de muchísimos sectores europeos en compartir ciertos datos y ciertos detalles con Estados Unidos. Y eso también se va a tener que revisar, ¿no? Ya para finalizar, una de las formas en las que estos grupos, Al-Qaeda e ISIS, reclutan a jóvenes es mediante la Internet. Hoy en día es un campo de cultivo perfecto para jóvenes como estos hermanos que participaron en los ataques contra la revista Charlie Hebdo. ¿Qué tipo de reformas podemos esperar de los gobiernos europeos, del Parlamento Europeo, para precisamente combatir el reclutamiento de estos jóvenes en Internet? Bueno, también a decirlo muy claro, todo lo que ha pasado es un resultado de los excesos de la globalización, que es imparable. Cuando hay más movimiento, cuando hay más información, cuando hay más medios tecnológicos, no cabe la menor duda de que eso es un beneficio para los ciudadanos normales que aceptan las leyes, y también para los criminales, ¿no? No cabe la menor duda, estamos sufriendo, por decirlo así, las consecuencias negativas del progreso. Y entonces se va a tener que ir a un sistema en donde se va a tener que conseguir una mayor información y un mayor control de lo que serían actos ilegales, actos terroristas, actos criminales. La mayor parte de los ciudadanos europeos no tienen absolutamente problema en el que se sepan ciertos datos personales que están en los carnets de identidad, están en las tarjetas de crédito. Lo que se van a oponer es en el uso que pudiéramos llamar excesivo, si no ilegal, de esos datos. Bueno, pues muchísimas gracias por su análisis. Era Joaquín Roy, director del Centro de la Unión Europea en la Universidad de Miami. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Nuestro Mundo. Buenas tardes. Buenas tardes. Al volver, en los